Bendecidos. Parece que no fuese domingo de victoria, domingo de resurrección. Aún no solo de las victorias que miramos en la palabra, no solo de Jesús, sino también de sus seguidores, también nuestras victorias, porque si Él venció, nosotros también vencemos. Si Él es ganador, nosotros también somos ganadores. Y podría ser que estemos un poco cansados desde diversos aspectos, pero saber que más allá de nuestra realidad física, nuestra realidad espiritual debe primar, porque si perdemos la fe, si perdemos la esperanza en Dios, allí sí que no hay nada. El mismo Jesús, hablándole a sus seguidores, a sus discípulos en su momento, y hablándole de su partida, de su muerte, y todo lo que esto arrastraría. Allí en Juan capítulo 14, aún donde vamos a leer en esta mañana para la palabra, le da un doble legado, un legado de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga que miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y yo sé que como seres humanos, todos vivimos circunstancias adversas en algún momento, circunstancias, podríamos decir, aún difíciles, pero que Dios en nosotros sea esa fortaleza, sea esa motivación, sea esa alegría, sea ese gozo, y que podamos sobreponernos a cualquier circunstancia adversa. Allí en Juan capítulo 14 vamos a leer Juan capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 15, allí en Juan capítulo 14, varios versículos hasta el verso 26. Y quiero que le prestes atención a los aspectos que vamos a resaltar en esta mañana desde este pasaje, porque tiene cosas gloriosas para nosotros. Me llamó la atención, no sé si fue en uno de los noticieros nacionales en esta semana, a alguien, quizás algún presentadora, hablando de esta Semana Santa, o no sé en dónde lo escuché, esa contradicción, entre comillas, contradicción, pero por otro lado, el impacto de la Semana Santa desde las diferentes concepciones. Y escuché algo así como que los ateos en la Semana Santa se gozan
porque Cristo murió, porque Cristo no está, porque Cristo no es real, etc. Y nosotros que tenemos la realidad de la resurrección, y no solo la realidad de la resurrección, y eso tocante a Cristo, sino todo lo que podemos disfrutar como frutos, como bendiciones del Calvario. A veces, ya sea por comprensión o lo que sea, el momento de vida, como se diría, la crisis existencial, a veces no disfrutamos. Y lo que es para vida, lo que es para victoria, como que no nos hace ni cosquilla, como que no surte ningún efecto en nosotros. Y cuidado con ello, porque aún eso es parte de nuestro testimonio. Mientras los que no creen en Cristo se burlan y hacen esto y lo otro, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué exteriorizamos? ¿Qué manifestamos nosotros? Allí en Juan capítulo 14, el verso 15, el evangelista coloca en boca de Jesús estas sesiones, no solo en 14, en 15, en 16, pero dice el verso 15 de Juan 14: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuidado con ese verso 18, porque a veces vivimos como huérfanos, desamparados, descobijados, y todo lo que arrastra la orfandad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y obvio que esto tiene mucho sentido para esos discípulos que habían disfrutado de Jesús físicamente. Y cuidado con nuestra experiencia con Él. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos ¿qué cosa con él? Morada. Haremos morada. ¿Qué es una morada?
una habitación permanente. ¿En dónde moras? ¿En dónde vives? Habitación permanente. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Y vendría la pregunta ya para nosotros. ¿Mora Cristo Hijo? ¿Mora Dios Padre? ¿Mora Dios Espíritu en nosotros? Haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26 por último. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si nos pusiésemos a pensar por un instante y poder identificar cuál es la mayor bendición, cuál es la mayor bendición que tenemos nosotros como fruto de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. ¿Cuál sería para ti? Respóndanse ustedes a mí. Yo ya escuché dos y me agrada haberlos escuchado. ¿Cuál es la mayor bendición de la obra de Cristo en el Calvario? Su vida y aún del Calvario, todo lo que tiene que ver con Él. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. No me respondas a mí, respóndete a ti. ¿Cuál es la mayor bendición? Y esas respuestas, como ya percibí por allí, seguramente, y no sé en qué proporción, sé que se van a dividir entre la salvación, y por allí alcancé a oír el Espíritu Santo. Y habría que ver ese Espíritu Santo en qué dirección, y más que la dirección, poderlo puntualizar. Porque podría tener varias líneas. Les ayudo en esto. La salvación es una gran obra. Obvio que es una gran obra. Pero yo preguntaría, ¿quién es más grande? ¿O qué es más grande? ¿La salvación o el que nos da la salvación? El que nos da la salvación. El que da la salvación. Obvio que la salvación es de valor, pero lo interesante
que en algún sentido la salvación es una cosa, por decirlo así. El que da la salvación es una persona. ¿Estamos de acuerdo? En alguna medida, más allá que decimos que esa salvación personificada es Cristo. Pero desde los efectos de esa salvación en nuestra vida toca con elementos, con aspectos, cosas en nosotros. Pero quédense allí con esa, para que lo sigan meditando, porque yo sé que a algunos les va a ser difícil. Las cosas espirituales y las cosas religiosas a ratos nos generan dolores de cabeza. Nos casamos y recasamos con algunas ideas, y cuando alguien nos quiere llevar un poquito más allá, sacarnos de allí, ¿qué problema? A veces hasta miramos a quien enseña como un hereje. Y aquí donde yo digo, tengamos humildad, un poquito de humildad, no seamos tan ligeros, a menos que nos estén quitando a Dios y blasfemando de Él. Tengamos humildad, no corramos tanto, meditemos, no nos condicionemos tanto, no nos prejuiciemos tanto y abrámonos a conocimientos más profundos, porque no somos productos acabados. Quienes dicen el Espíritu Santo, el mismo texto de Juan nos va a hablar de esa realidad. Vendremos y haremos, ¿qué cosa? Morada. Hermanos, ¿no será que aquello que nosotros llamamos salvación, y en especial esos procesos de limpieza y esos procesos de santificación, son la obra de Dios limpiando la casa que somos nosotros, la tienda que somos nosotros, para Él venir y habitar en ella? Y hacer morada en nosotros. Cuidado, de eso está hablando el pasaje. Para muchos pensadores biblistas, la mayor bendición, el mayor don de la obra de Cristo en la cruz y todo lo que esto arrastra, tiene que ver con esto que algunos también dijeron: darnos el Espíritu Santo, hacernos templo, morada, habitación del Espíritu Santo. El mayor don. A veces, desde una generalización de lo que es la salvación, perdemos bendiciones. Yo soy santo, me voy al cielo, pero como uno de los grandes maestros durante su ministerio, ya partió con el Señor, definiendo la salvación. Dice, la salvación, en un solo sentido, la salvación, en las dos direcciones, la salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. La salvación es Dios salir del cielo y venir a habitar en el ser del hombre, en el corazón del hombre.
¿Escuchas eso? Y las dos cosas pueden tener verdad. Pero lo que hemos visto aquí en este capítulo, y me impactan varias cosas, y aún me desafía este capítulo, y no solo el 14, el 15, el 16, porque cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, y cuando pensamos en ese elemento clave en la vida del cristiano, casi siempre lo miramos, cuando pensamos en ese por qué, lo enfocamos desde nosotros, desde lo que queremos hacer, desde nuestros anhelos. Pero casi no lo enfocamos desde Dios. Y aquí en Juan 14 hay un enfoque desde Dios. Dios coloca unas condiciones para esa llenura, para el poder venir y habitar en el ser del hombre. Y ustedes escucharon algunos: si me amáis, guardad. Amor, mandamientos. Amor, mandamientos. Y antes de amor y mandamientos, debe haber otro elemento que es clave, que no aparece de manera explícita, pero que lo podemos inferir, lo podemos deducir: la fe, el creer en Jesús. ¿Por qué estos hombres llamados discípulos seguían a Jesús? Seguramente, como Judas, habrían motivaciones equivocadas, y aún no solo en Judas, quizás hay muchos de ellos, pensando aún desde su realidad política en ese momento, ese yugo romano sobre ellos. Seguramente muchos inicialmente esperaban un libertador político y no entendían que la vida que él ofrecía iba más allá. Pero Jesús es claro allí, y yo quiero que como iglesia tengamos claro esos elementos, porque Jesús coloca unas condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Y dentro de los elementos, los muchos que aparecen allí, en ese contexto de enviar el consolador, el ayudador, el abogado, y todo lo que ese término consolador connota. Hemos leído ahí en verso 21. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Verso 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En este contexto y en todo este discurso, porque en capítulo 15
el capítulo 15, Jesús va a hablar de permanencia. Jesús va a hablar de permanencia, pero más allá de esto, Jesús también va a dar un dato muy especial, un dato muy importante, determinante. Es cuando va a decir en una de estas porciones: les conviene, ¿qué cosa? Que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué les conviene que yo me vaya? Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Ahora, ¿eso qué implicación tiene para nosotros hoy, 2000 años después? Los discípulos, ese grupo selecto, disfrutaba de la presencia de Él. Si yo hubiese sido uno de ellos, ¿qué me importa que venga el Consolador si tenemos al Consolador en carne aquí? Pero resulta que Jesús no estaba pensando solo en ellos. Jesús estaba pensando en todos los que habían de creer en Él. Seguramente estos 12 estaban tan amañados, estaban tan acostumbrados, y obvio, la partida de Jesús iba a generar un impacto en ellos. Pero Jesús no estaba pensando solo en los 12. Jesús, cuando dice estas cosas, está pensando en todos aquellos que iban a creer en Él. Por eso, cuando tú lees Hechos y el sermón ahí en Pentecostés, es el primer sermón de Pedro allí en Pentecostés. Pedro va a decir algo bien importante. Pedro va a decir que a ese Jesús a quien ellos habían crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y que este mismo Jesús, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo, ahí en verso 33. Así que, al 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ya no eran los 12, ya eran 120 mínimo. 120 en quienes Jesús había venido para hacer morada. Yo creo, hermanos, me anexo a ese grupo de cristianos, no sé si pocos o muchos, que hoy también creen que el
mayor don del Calvario es que Dios nos escoja, y no solo nos escoja como su habitación, sino que venga a morar en nosotros, obvio, habiéndonos salvado, habiendo limpiado la casa, habiéndonos santificado, aún progresivamente, y venir a habitar en mí, en nosotros. Yo creo eso. Y el problema es que si no lo creo y lo vivo, me toca vivir como huérfano. Me toca vivir como huérfano. Y si a algo Él enfatizó en no los dejaré huérfanos. Y como huérfano viviré desamparado, viviré en penurias, viviré solo. Otra vez, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Les conviene. Ese Jesús que no podía estar al mismo tiempo en cualquier lugar o en todos los lugares. Dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Vendremos y haremos morada. Pero quiero dejarte estas tres condiciones que ya mencioné para hacer esa morada de Dios, para llegar a ser morada de Dios, para que Dios habite en nosotros. Muchas veces dudamos y frente a tantas voces que se levantan para hablar en contra de la fe cristiana, dudamos, porque nuestro conocimiento de Dios tiende a ser teórico, conceptual, filosófico. Y no estoy diciendo que lo conceptual no tenga valor, pero más allá de lo conceptual, lo que yo oigo, lo que yo aprendo, lo que yo deduzco, por encima de lo conceptual, de lo filosófico, está lo experiencial, lo vivencial. Y lo vivencial es lo que nos lleva a tener una experiencia cara a cara con Dios. Lo vivencial. Y ya mencioné los elementos, pero decir aquí o allí, número uno, desde esas condiciones para recibir al Consolador, para hacer ese templo vivo, para ser morada de Dios. Número uno, fe en Cristo. Fe en Cristo. Allí en el verso 12 del capítulo 14, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Hará esas obras en su fuerza? No. Porque Él está morando, habitando, y Él está obrando en Él y a través de Él. Creer. La fe, en este caso,
Nosotros otra vez, que estamos a tantos años, que no vimos a Cristo físicamente, que no le pudimos ver ni reconocer como el Hijo de Dios. Hoy lo conocemos desde el testimonio escritural, desde el testimonio de hombres y mujeres que experimentaron ese cambio y esa transformación. Hoy tenemos fe en Él, pero saber que esa palabra que en algún momento oímos, al aceptarla, al invitarlo a nuestra vida y Él comenzar a obrar en nuestras vidas. Que no nos quedemos solo en ese obrar, en esos cambios. Y que podamos entrar en esa relación estrecha con Él. De cuenta que nosotros, como seres humanos, según la Biblia, no solo somos carne, que somos espíritu. Y recuerden que el espíritu no muere. Desde esta concepción cristiana, bíblica. Y como dice aún desde el Antiguo Testamento, cuando tengamos que dejar esta tierra, el cuerpo vuelve a la tierra donde era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y porque somos espíritu, podemos tener ese contacto con Dios que es espíritu. Ven en Cristo, ven en que Él es lo que dijo que era, ven desde lo que Él ha hecho en nosotros, ven. Pero más allá de fe, amor a Cristo. Y yo creo que cuando hemos buscado algunas cosas, y en especial esa vida llena del Espíritu Santo, hemos profesado en esta realidad nuestro poco amor a Cristo. Y el amor a Cristo, el amor a Dios, es sencillamente y debe ser la respuesta nuestra a sus muchas gracias, a sus muchos favores, a sus muchas misericordias. Porque Él nos amó primero, porque Él nos sacó de las tinieblas, porque Él nos sacó del lodo cenagoso. ¿Cuántos de nosotros deberíamos estar ya muertos? No estar en esta mañana, en este lugar, pero solo la gracia de Dios, solo el favor de Dios, solo la misericordia de Dios. Él nos amó primero. Y si Él nos amó primero, debemos responderle también en amor, porque muchas son sus gracias, muchos son sus favores, muchas son sus misericordias. Y lo cantamos y lo recitamos, que son nuevas cada mañana. Cuidado que la palabra en eso también nos exhorta a través de Santiago, cuando nos desafía a no ser almas adúlteras. Tantas veces pensamos y nos preocupamos tanto por el adulterio físico y nos olvidamos del adulterio espiritual. Cuando somos infieles a Dios, cuando no le respondemos como debemos responderle, cuando nuestro corazón está en cosas aún que Él aborrece, y casi nunca pensamos en esto. Y desde este amor
desde ese amor, decirles, desde ese amor a Dios, que personalmente a mí me agrada y me convencen los cristianos que aman a Dios, que hacen lo que hacen solo por amor a Dios. Me agradan, me convencen. Personas que si tienen que salir a visitar a alguien, no salen tanto porque el líder los citó, sino porque quieren agradar ¿a quién? A Dios, porque aman a Dios. Cristianos que son disciplinados en lo que tienen que ser disciplinados como cristianos solo por amor a Dios. Como me dijo alguien en alguna ocasión, estaba lloviendo, le digo a la persona, ¿y te vas a ir lloviendo a evangelizar? Me dice, es que yo voy por agradar a Dios, por responderme a Dios. Porque yo le decía, quizás no va a ir nadie, porque está lloviendo. La persona me dice, no, es que yo voy por agradar a Dios, porque yo tengo que responderle a Dios. A veces algunos se tuercen con el pastor, con el líder, con la secretaria, qué sé yo, con algún hermano, y se encaprichan y ahora no hago esto y ahora no hago lo otro. ¿Estás sirviendo al hombre? ¿Estás viviendo la vida cristiana solo por agradar al hombre? ¿Quién fue el que te salvó? ¿Quién es el que derrama sus bendiciones todos los días sobre tu vida? Cuidado. Amor a Dios. Sí, debemos amar al hombre, amar al prójimo, pero Dios está por encima de todo. Hermanos, y por más que pidamos llenura del Espíritu, más allá de que el Espíritu Santo debe ayudarnos también en esto, pero si no amamos a Dios y no anhelamos vivir para Él, vamos a seguir secos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el tercer elemento. Guardar, guardar. Cuidado que, ahora antes de ese guardar, cuidado que el amor en nosotros, por ser personas fluctuantes, volubles, el amor puede menguar. Cuidado. El amor puede menguar, y es aquí donde debemos ser cuidadosos y estar alerta. Y por cierto, recuerden que es el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el amor, por nosotros ser seres inestables, no constantes, el amor mengua. Recuerden esa iglesia ahí en el Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y sí, aún el Espíritu Santo debe ayudarnos en esta realidad. Y es allí donde hemos de ser sabios. Señor, yo te quiero agradar, yo te quiero servir, ayúdame.
Yo quiero responderte como tú pides, como tú demandas. Ayúdame. Y Dios va a estar dispuesto a ayudar. Pero debe haber una intención, debe haber un anhelo, debe haber un deseo en este sentido. Y bien, lo último, guardar, obedecer. Obediencia. Pero esa obediencia, recuerden que es fruto del amor. Porque Jesús dice, el que guarda mis mandamientos es quien, el que me ama. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Algunos a veces tropiezan en esto. No, yo amo a Dios, y algo muy sentimental, muy emocional. Déjame decirte, el amar a Dios no te da licencia ni nos da licencia para desobedecerle. Es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. Si le amo, voy a evitar, a tratar, a esforzarme por no desagradarle. Guardar los mandamientos, guardar la palabra, esos mandatos, esos preceptos, esos grandes mandamientos que muy sabiamente son condensados, sintetizados, y en esto se resume toda la ley. ¿En qué cosa? En amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda el alma, y al prójimo como a nosotros mismos. Yo termino esta reflexión desde estas condiciones para recibir al Espíritu Santo, para ser receptores del Consolador. Pero que no termine aquí. En capítulo 15, Jesús va a hablar de permanencia, la vida. Permanencia. Si guardamos, tenemos que permanecer. En capítulo 16 va a retomar el tema del Consolador, del Espíritu Santo. Miren esos capítulos. Pidan discernimiento, pidan sabiduría. Pero termino diciendo algo que Jesús, o repitiendo algo que Jesús dijo. Otra vez, les conviene que yo me vaya. No los dejaré huérfanos. Vendremos y haremos morada en vosotros. Hermanos, no vivamos como huérfanos. Cuando tenemos al Padre Eterno de nuestro lado. No vivamos como huérfanos cuando ya Cristo hizo todo por nosotros, a favor nuestro. Pidamos sabiduría, pidamos
conocimiento de la verdad de Dios. Y no nos conformemos, que es que ya soy santo, y nos conformemos solo a una posición en Cristo, aun cuando nuestra condición de vida deje mucho que decir y hasta mal testimonio de Él. Hay puntos de llegada en la vida cristiana, hay metas en la vida cristiana, hay sitios de aterrizaje en la vida cristiana, o experiencias de aterrizaje. Y una de ellas es ser llenos con el Espíritu Santo. Otra vez, me pego a este maestro de la Biblia que dice, la salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo, aun cuando en algún momento esa va a ser un fruto de esa salvación. Hoy estamos en la tierra. Y esa otra verdad que este maestro bíblico dice, la salvación es Dios saliendo del cielo para habitar, para hacer morada en nosotros. Y sí que necesitamos eso. Seremos verdaderos testigos y seremos testigos tenaces, valerosos, firmes hasta el final, no en nuestra fuerza. Estos 3 días retomamos los impactos evangelísticos y comenzamos otra vez, no sé si a gatear, a caminar, a correr en esa dirección. ¿Y cuántos salieron con miedo? ¿Y cuántos no fueron? Porque le daba temor. El hombre y la mujer llena del Espíritu Santo sabe y es consciente que el más grande, el más poderoso está en él, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que cuando en muchas de nuestras calles y en muchos de nuestros territorios hay un enemigo que está esclavizando la vida, que está esclavizando las mentes, los corazones, el Dios Todopoderoso nos quiere usar como instrumentos de salvación, de liberación, instrumentos para vida. Que si nuestra cuadra está bajo maldición, si el hombre fuerte está haciendo lo que se le da la gana, el más grande está con nosotros y tenemos autoridad y tenemos el respaldo de Él para echar al hombre fuerte de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras cuadras, de nuestros barrios, y que el reino de Dios venga, que el reino, el gobierno de Dios se manifieste, que nuestros territorios sean sanados de tanta enfermedad, de tanta cosa mala. Pero en nuestra fuerza nada podemos hacer. El que hace la obra es Dios, y Él quiere hacer la obra, y Él solo nos pide que nos dispongamos como su habitación, como su templo, como su morada, para que Él obre en nosotros y a través de nosotros. No los dejaré huérfanos, dijo Jesús. El Cristo resucitado, el Cristo glorioso, es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, el vencedor, el que ni la muerte pudo detener, contener, el sepulcro no pudo encerrar. Él es la cabeza de la iglesia, Él es nuestro Señor y Él quiere habitar en nosotros.
Amémosle, obedezcamos, amémosle, obedezcámosle a Él. Afirmemos nuestra fe más y más en Él. Si Él ha obrado en ti, ámale, amémosle. Si Él ha obrado en nosotros, permanezcamos en Él. Él nos da la fuerza, Él nos da el vigor, Él nos cambia. Ese enemigo interno, Él lo aplaca en nosotros. Para eso Él viene a morar en nosotros, para santificarnos, para cambiarnos, para aplacar a ese enemigo interno, el pecado, para obligarlo. Y si no le has recibido, si no es Señor en tu vida, si no te has dispuesto como habitación de Él, como morada de Él, disponte, ábrele tu ser y reconoce, entiende y reconoce que así como creó al primer hombre para estar en comunión con Él, nos creó a nosotros con ese propósito, para estar en comunión con Él. Y cuando pienses en una vida llena del Espíritu, no pienses solo de lo que tú quieres hacer, que tú te quieres mostrar, que quieres que te reconozcan, que quieres hacer grandes cosas. Recuerda, es para seguir mostrando el amor a Dios, para permanecer en el amor a Dios, para obedecer a Dios, para vivir la palabra, para agradarle, para honrarle. Y cuando Él vea eso en nosotros, la Divina Trinidad hará morada en nosotros y cosas gloriosas sucederán en y a través de nosotros. Bendito Dios, hoy te decimos gracias. Gracias Dios por la cruz. Gracias por Cristo. Gracias por Jesús. Gracias Jesús, porque tu obra en nosotros no ha sido en vano. Gracias. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros. Y no solo a nivel espiritual, sino también a nivel emocional, a nivel físico y en cada área de nuestra vida. Señor Jesús, a aquellos hombres y mujeres con esa necesidad en su ser, allí donde hay ataduras, allí donde hay pecados recurrentes, hay cosas que van contra tu mandamiento, oh Dios, en tu gracia. Y tú allí donde estás, sintonizándote con esto que estoy diciendo, anhelando libertad, anhelando ruptura,
te quiero agradar, te quiero servir. Quiero ser tu habitación, quiero ser tu morada. Dile, limpia esta casa, limpia esta tienda, limpia este tabernáculo. Quiero ser tu habitación, quiero ser templo tuyo. Oh Espíritu de Dios, liberta, rompe cadenas allí donde el diablo, donde el enemigo se ha ensañado, allí donde el enemigo ha tomado áreas en el ser de cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús. Liberta, oh Espíritu de Dios, toda obra demoníaca, toda obra de tiniebla, allí donde el hombre fuerte, asignado para reinar, para estancar la vida de este hombre, de esta mujer. Oh Dios, rompe cadenas, rompe ligaduras mentales, emocionales, y da libertad. Oh Dios, date a conocer allí donde alguien te clama. Oh Dios, da libertad. Y no solo en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, también en lo físico. Allí donde la enfermedad ha hecho nido, ha hecho casa, allí donde la enfermedad se ha aposentado. Y seguramente diversas serán las causas en donde esa puerta se abrió, y es porque esa puerta se abrió. Oh Dios, da conciencia a cada hombre y a cada mujer aquí presente, y conforme, oh Dios, a esa realidad, a esa necesidad, a esa confesión, a ese reconocimiento, oh Dios, sana esos cuerpos, sana esos cuerpos que son tu templo, que son tu morada, allí donde el diablo vino para robar, para matar, está dañando. Oh Dios, anula en el nombre de Jesús la obra de tiniebla, allí donde el enemigo está manipulando sistemas orgánicos para traer un mal funcionamiento al cuerpo. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús, por la obra de Cristo, el que murió, el que resucitó, el que ascendió y está a tu diestra, en el nombre de Jesús. Oh Dios, sana los cuerpos de los hombres aquí presentes, de las mujeres aquí presentes, oh Dios, y que haya en nosotros esa evidencia de tu señorío, de tu poderío, no solo en lo espiritual, no solo en lo mental, emocional, también en nuestro cuerpo físico. Oh Dios, esas circunstancias adversas, extiende tu mano, oh Dios, y revierte esas situaciones adversas, conflictivas, problemáticas. Reviértelas, oh Dios, en buenas circunstancias, que tu paz, Dios, que tu paz inunde nuestros corazones. Bendícenos con tu paz. Esa paz que diste a estos tus primeros seguidores. Oh Dios, nuestros corazones, tráelos a tranquilidad, tórnalos a tranquilidad, que no estén turbados, que no haya miedo, que el miedo se vaya. Oh Dios, tu presencia en nosotros nos trae esa paz,
nos trae esa quietud, y el miedo se va, y el afán se va, y descansamos en ti. Gracias, Cristo, gracias, porque llevaste nuestro pecado, llevaste nuestro castigo. Gracias, gracias, porque tú vives, también nosotros vivimos, porque tú resucitaste, también nosotros nos levantaremos gloriosos. Si hemos de ir a un sepulcro, a una tumba, porque tú no has venido, porque nos levantaremos gloriosos para estar contigo. Gracias, Jesús, porque tu victoria es nuestra victoria. Gracias, Jesús, porque tu vida es nuestra vida. Gracias, gracias por ese gran privilegio, ese gran regalo, ese gran don de hacernos tu habitación, tu morada, tu tienda. Ven y habita Espíritu Santo, ven y habita en nosotros, oh Espíritu de Dios, ven y habita en nosotros, santifícanos más, límpianos más, para que cada rincón de nuestro ser sea saturado, llenado con tu presencia, y te podamos dar honra y gloria a ti, nuestro buen Dios. Gracias por no dejarnos huérfanos. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias por estar con nosotros todos los días hasta que vengas por nosotros. Aleluya a tu nombre, Señor. Honra y gloria te damos. Honra y gloria te damos a ti, nuestro buen Dios. Gracias.